Buenos días, caminantes. Esta semana vamos a hacer un tema un poco más ligerito porque, tengo una lista muy larga de temas y os pregunté por Instagram, que por cierto está en la cajita de la descripción, que me dijerais preguntas para orientar un poco qué temas os gustan más y cuáles menos. La verdad es que solo recibí 4 preguntas. Pero bueno, es como un 10% de la gente que me sigue en ese momento, así que tampoco está mal. Y una de ellas se refería a este tema en concreto, que son las baby witches. En el primer vídeo del canal nombré las baby witches y hay gente que se ha quedado un poco con la duda de qué es este concepto. El concepto en sí es muy literal. ¿Qué es una baby witch? Es una brujita bebé, una persona que está empezando a dar sus primeros pasos en el camino. Igual que un bebé pequeño cuando empieza a andar por sí mismo, pues las personas que empiezan a caminar este camino se puede considerar bebés. Una baby witch habitualmente es una persona joven. Es normal que el interés por estas cosas aparezca relativamente pronto. La adolescencia es una etapa de rebeldía. Si venimos de un pasado muy cristiano, es posible que podamos orientar la rebeldía hacia lo que en principio se considera lo opuesto a lo cristiano, que sería el paganismo. Por otra parte, también tendemos cuando somos jóvenes a buscar nuestra propia identidad, y esto suele estar unido a interesarnos en ciertos grupos estéticos, tribus urbanas y cosas similares. Y nos guste o no, los paganos podemos llegar a considerarnos una especie de tribu urbana. Además, estéticamente podemos estar vinculados a otras formas de tribus urbanas. Estéticamente podemos estar vinculados a lo gótico, a lo emo y también a lo contrario, a lo new age, a lo luminoso y paz y amor y cosas bonitas. Y ambos extremos, de hecho, no son excluyentes ni opuestos. Además de que suelen ser jóvenes, las baby witches suelen ser inocentes. Como en todo desarrollo personal, hay cinismos y defensas que se ven acumulando con el tiempo. Cuando eres joven, crees de una forma más abierta, crees de una forma más apasionada y más rápida. Tomas con más facilidad las cosas que hay a tu alrededor y las absorbes mucho más. Con el tiempo, las brujas, los paganos, vamos desarrollando sistemas de defensa de nuestras propias creencias y una línea de pensamiento global, una línea de creencia global que deja algunas cosas fuera de nuestro ámbito y que no podemos abrazar con la misma alegría que se abraza cuando uno es joven. También suele pasar con las baby witches, al igual que con los niños pequeños, que toman toda la experiencia, todo el aprendizaje, con muchísima ilusión y con muchísima energía. Y esto suele llevar a que comuniquen con muchísima energía y con muchísima ilusión. Muchas personas que tienen canales, blogs, cuentas de Instagram muy activas sobre brujería, en realidad son bebés. Son niños pequeños expresando todo lo que llevan dentro que acaban de descubrir. Igual que los niños pequeños, la necesidad es de exteriorizar. Al igual que un niño pequeño no puede dejar de correr o de jugar y de gritar, una baby witch no puede dejar de exteriorizar, de compartir lo que acaba de aprender, lo que cree que acaba de entender. Y eso es maravilloso per se. Pero lleva a que puedan llegar a tener poco o ningún filtro. Un bebé absorbe, un niño pequeño absorbe de su alrededor
y te encuentras niños pequeños que, como han visto violencia en su casa, son violentos. Niños pequeños que han oído alguna cosa que no entienden bien, pero que la repiten. Niños pequeños que dicen, soy un espíritu libre, y no sabes de dónde lo han sacado. Lo han oído en algún lado, lo han integrado a su manera, porque probablemente no sepan lo que significa ser un espíritu libre, pero lo tienen ahí y lo comunican. Una baby witch puede absorber conocimientos paganos, esotéricos, de diferentes tradiciones, incluso que se contradicen entre sí, y interiorizarlos al mismo tiempo, sin darse cuenta que puede estar cayendo en una contradicción de creencia e incluso de práctica. Obviamente, cuando una persona tiene poco filtro y absorbe mucho, tiene después un trabajo de maduración. Y en este trabajo de maduración, el bebé bruja lo que va a tener que hacer es eliminar aquellas partes de lo que ha aprendido que no le sirven. Pero eso es un trabajo que se da con el tiempo, y de hecho es un trabajo que nunca deja de darse. La gran diferencia entre alguien que lleva mucho tiempo en un camino mágico y alguien que no es este trabajo de madurez, este trabajo de absorber tal vez menos cantidad, pero con más sentido, y de eliminar, incluso en el mismo momento en el que estás aprendiendo, aquellas cosas que no funcionan para ti. Que no quiere decir que sean malas o que estén equivocadas, sencillamente no conectan con tu paradigma personal, el que has decidido adoptar ya desde un buen principio. Obviamente una baby witch probablemente no sepa lo que es un paradigma. Obviamente una baby witch no sepa que hay diferentes formas de enfrentarse a la experiencia mística, a la magia, a la religiosidad, y que tiene que limitar lo que aprende para profundizar en ello. Y os preguntaréis, ¿hasta qué punto una es un bebé? En un desarrollo humano, actualmente se considera que un niño deja de ser un bebé entre los 2 y los 3 años. El gran punto de inflexión, sobre todo para las mamis, es el día que consigues que al final el bebé deje los pañales. Porque eso significa que va a ir al baño solito y que una cosa que es muy de dependencia ha desaparecido. De repente, ese bebé empieza a ser un poquito independiente. Dentro de las sendas de brujería no hay un punto, es decir, entre los 2 y los 3 años de estudio dejas de ser un bebé. No hay unas fechas. Hay personas que llevan 5 o incluso 10 años practicando exactamente lo mismo, sin profundizar, sin asimilar, sin poner filtros, que sigan siendo extremadamente comunicativos y que sigan teniendo casi todas las características de un bebé brujo. Sin embargo, hay gente que tiene 1, 2, 3 años de experiencia y que ya está haciendo ese trabajo de esto me funciona, esto no, esto entra en mi paradigma y esto no. Voy a separar, este camino no es para mí, este sí. Es un trabajo muy complicado, aunque no lo parezca, porque implica que tienes que conocerte mucho a ti mismo y que conocer mucho tu práctica. Tienes que haber interiorizado el conocimiento personal para saber qué es lo que te llena realmente, porque la magia en sí, dado que es movimiento de energías, habitualmente te da una sensación de completitud, porque de repente haces magia y te quedas lleno de energía, en exceso lleno de energía muchas veces, pero lleno, y por tanto dices, la magia es mi camino. Pero hay muchas formas de caminar dentro de hacer o hacer mucha o hacer poca magia, y hay muchas formas de completarse que son mucho más complejas que el simple hecho de hacer una práctica. ¿Qué aporta una baby witch a la comunidad pagana en general? Básicamente lo mismo que puede aportarse a sí misma.
Una baby witch es un futuro. Una baby witch es una dosis de energía a la comunidad. Las brujas pequeñitas son muy sociables. Supongo que porque les gusta compartir, tienen esa intensidad de comunicación y por tanto tienen necesidad de encontrar gente como ellas. Para una bruja mayor, y me refiero a una bruja que lleva muchos años, un contacto directo con baby witches puede llegar a ser muy beneficioso. Porque como ya he dicho, las baby witches son muy energéticas y te dan el empujón que puede que necesites para investigar más, para enseñar, para comunicar cosas que en principio no comunicarías porque puede que sean difíciles o incomunicables. Buscas la manera de comunicar, verbalizar cosas que no tienen un referente verbal fácil. Obviamente te vas a la metáfora, pero intentas buscar una forma de entendimiento con otra persona y intentas salir de un aislacionismo que es muy habitual entre la gente que lleva mucho tiempo. Llega un momento en el desarrollo de las personas en el que se cansan de comunicar, porque se cansan de no ser entendidos y se aíslan. Las personas que han pasado por esto pueden recibir de una baby witch la excusa perfecta para volver a la comunidad. Además, al hablar con baby witches, lo que necesita una bruja mayor es repasar los conceptos más básicos de su brujería, de la suya y de la de otros, e intentar llegar a un punto de encaje, que es muy difícil. Volver al 101 puede parecer muy aburrido, ya lo has superado, pero otras personas no del todo. Y al repasarlo te das cuenta de qué cosas del 101 has ido dejando atrás en tu día a día. Igual vuelves al 101 de la Wicca con el que empezaste hace 20 años y te das cuenta de cuánto has recortado y de qué diferente es tu brujería de la que era cuando eras jovencita, cuando tú misma eras una baby witch. Es un trabajo similar a mirar tus pies mientras caminas y darte cuenta cómo giras el tobillo y cómo apoyas la planta y cómo no lo hacías así cuando eras pequeñita y tenías las patas zambas. Además, al hablar con baby witches, una cosa que necesitas hacer es ser flexible, porque tu brujería, tu magia, tu paganismo es algo personal. Por más que estés inserto en una tradición o en varias, tal y como lo vives tú, es una experiencia única e irrepetible. Entonces, ninguna baby witch va a vivir la brujería exactamente igual que tú, ni va a entender la brujería exactamente igual que tú. No puedes acercarte a una baby witch y decirle, esta es la única verdad, esta es la única forma de aproximarse a esto, porque hay muchísimos caminos y hay muchísimas formas de aproximarse, y tú lo sabes. Así que cuando una baby witch con el que hablas te dice que se está aproximando a X de esta manera, tienes que hacer el ejercicio de asumir que, aunque no te guste, puede que sea la manera correcta para esa persona. Y eso, sobre todo si estás dentro de una tradición estricta, es un ejercicio muy, muy, muy valioso. Debo decir que obviamente todos hemos sido baby witches, incluso antes de que llamáramos a la gente baby witches. En mi generación nos creíamos la generación de internet, ¿vale? El movimiento pagano en España tuvo un repunte muy grande alrededor de los 2000, un poco de la mano también de embrujadas y muy de la mano de internet. Sin internet no había comunidad, porque la gente estaba muy esparcida por el territorio. Era muy difícil conseguir
grupo de estudio, un joven, y mucho menos alguien que te iniciara. Entonces, compartías por internet. Hubo una época en que lo que predominaba eran los canales de chat tipo IRC hispano. Después vinieron las listas de correo de Yahoo, que ya están totalmente no solo obsoletas sino extinguidas. Las comunidades MSN, que también están extremadamente extinguidas. MSN decidió cerrarlas de golpe hace un montón, por cierto. Y después vinieron los foros PHPBB. En los foros PHPBB fueron toda una época. Todavía se pueden encontrar algunos en línea, aunque son básicamente un cadáver de internet. Eso después desaparecerán porque realmente la gente hoy día no usa los foros PHPBB. Eran muy útiles realmente, a mí me gustaban mucho, pero la gente no va a ellos. Ahora la gente trabaja a través de otros sistemas más fluidos que dejan menos acotación a los temas, pero que son mucho más rápidos, ¿vale? Y son las redes sociales. Hay muchas más páginas de información de las que había cuando yo era joven, pero también es información más dudosa. Cuando yo era joven, en esa era de internet, una de las cosas que hacíamos mucho era buscar bibliografía. Es decir, usábamos internet y buscábamos libros físicos en los que contrastar. Y después nos preguntábamos entre nosotros, ¿has leído esto? ¿Has leído lo otro? ¿Qué opinas? Hoy día es más normal, tal como lo veo yo, ir directamente a la Wikipedia y decidir que lo que pone en Wikipedia es palabra de Dios Google. Me gustaría recordar que la Wikipedia es una plataforma que se escribe entre usuarios y que la información puede estar obsoleta, equivocada o incluso tergiversada voluntariamente, porque la persona que ha escrito ese artículo o algún editor posterior lo haya querido vender así. La Wikipedia no es una forma de asegurarse nada, aunque sí es una muy buena forma de introducir un tema. Pones lo que quieres buscar, lees la información que hay y después profundizas. Después buscas bibliografía, intentas actualizar, porque mucha información de la Wikipedia puede tener perfectamente 10 años o 15 y estar totalmente desactualizada. Hay hoy día una enorme confianza en la sabiduría de los demás. Si alguien te dice en internet que X piedra sirve para esto, tú te lo crees. Y eso es un error. Es lo mismo que si alguien te dice en un libro que X piedra sirve para esto, te lo creas a pies juntillas. Está bien tener esa información, pero es imprescindible contrastar. Y cuando contrastas puedes hacerlo de forma bibliográfica, es decir, vamos a asegurarnos que 20 autores diferentes consideran que X piedra sirve para esto, o puedes ir directamente a trabajar con la piedra y ver si efectivamente esa piedra sirve para lo que te han dicho. Soy consciente de que ambas cosas requieren un gran esfuerzo y estamos en una época de enorme afluencia de información, de enorme estrés y bastante poco concentrada. La gente hace demasiadas cosas, tal vez. Yo realmente soy una persona que admira muchísimo a estas nuevas generaciones que tienen 20 años menos que yo o 15 años menos que yo y que hacen el triple. Y el triple de lo que yo hacía a su edad. Porque, de verdad, es una bendición tener tanta energía. Pero es una maldición
tener tanta prisa.